Un tribunal impone una pena de muerte, la pena más grave, la única que no admite corrección. Y lo hace en un sistema donde los jueces no son independientes. De eso va el episodio de hoy. Y conviene decirlo desde el principio, para no engañar a nadie. Este no es un caso sencillo. Aquí hubo una acción armada y murió una persona. No venimos a blanquear nada. Venimos a mirar cómo se juzgó y con qué pena. Exacto. Soy Tatiana, y como siempre me acompaña nuestro analista jurídico. Esto es el podcast del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y arrancamos una serie. Analizar una por una sentencias contra cubanos a la luz del derecho internacional. Empezamos por la más antigua que tenemos, la sentencia número 3 del año 1994. Un aviso de método. El documento es un escaneo viejo, con lectura automática defectuosa. Así que solo afirmo lo que se lee con claridad y lo que no lo digo. Cuéntame los hechos, hasta donde consta. En octubre de 1994 llega por mar, desde la Florida, un grupo armado. Desembarcan por la costa de Villa Clara, en la zona del Pedraplén de Caibarién a Cayo Santa María. Van con uniformes de camuflaje y con fusiles. ¿Y quiénes son los acusados? Entre ellos, Humberto Eladio Real Suárez, Miguel Díaz, Armando Sosa Fortuny, Jesús Manuel Rojas Pineda, José Ramón Falcón Gómez, Pedro Guisado Peña y Lázaro González Caravías. Los juzga el Tribunal Provincial Popular y después interviene el Tribunal Supremo Popular. ¿De qué se les acusa? De dos cosas: otros actos contra la seguridad del Estado y asesinato, porque durante los hechos muere un civil, Arcilio Rodríguez García, que deja 2 hijos menores, de 13 y de 5 años. Ahí quiero parar un momento. Esa muerte también es una víctima. Totalmente. Arcilio Rodríguez y su familia son víctimas, y hay que decirlo con claridad. Un defensor de derechos humanos no relativiza una vida, pero justo por eso, el Estado tenía la obligación de juzgar con garantías impecables y sin recurrir a una pena irreversible. ¿Y cuáles fueron las penas? El tribunal impuso la pena de muerte a Humberto Real como autor y penas de privación de libertad para el resto. Constan, entre otras, 15 años para Lázaro González Caravías y penas de varios años para los demás. Y aquí hay un dato importante porque a veces se cuenta mal esta historia. Sí, y hay que ser precisos, esa pena de muerte fue después conmutada. Humberto Real no fue ejecutado. Permaneció cerca de 28 años en prisión hasta su excarcelación. Que la pena se conmutara dice mucho, y a eso vuelvo luego. Pero en esta misma causa hay otro nombre que no podemos dejar pasar. Armando Sosa Fortuny. Uno de los presos políticos más longevos de Cuba. Pasó 43 de sus 76 años en prisión, más de la mitad de su vida, y murió preso en octubre de 2019 en un hospital de Camagüey, ya anciano y enfermo, tras un ictus y con diabetes. ¿Y no pudo salir antes? Ahí está el ensañamiento. Había cumplido con creces los plazos para la libertad condicional más de las 3/4 partes de su condena, y era un anciano gravemente enfermo. Procedía a su excarcelación por vía procesal y por razones humanitarias. El régimen se la negó, incluso cuando se aprobó un indulto que decía valorar la edad y las enfermedades crónicas. Lo dejaron morir preso. Eso ya no parece castigo, parece otra cosa. Es trato cruel e inhumano, prohibido por el artículo 7 del Pacto y por la Convención contra la Tortura. Las reglas Mandela contemplan la excarcelación humanitaria de los presos ancianos o gravemente enfermos. Negarla de forma sistemática hasta la muerte no es rigor penal, es saña. ¿Y su caso no se quedó en silencio dentro de la isla? No, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos llevó el caso de Sosa Fortuny ante Naciones Unidas en la comisión del ECOSOC, en el evento Jail for What, es decir, preso. ¿Por qué? Su historia se denunció ante el mundo, y aún así el régimen lo dejó morir en una celda. Que quede claro, no fue un olvido, fue una decisión. Vamos entonces al análisis. Empieza por lo más grave, la pena de muerte. El derecho a la vida es el primero de todos, lo dice el artículo 3 de la Declaración Universal y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y el derecho internacional camina, sin ambigüedad, hacia la abolición de la pena capital. ¿Y dónde todavía existe? Donde subsiste, las salvaguardias de Naciones Unidas exigen que se aplique solo tras un juicio con todas las garantías. Si el proceso falla, la ejecución se convierte en una privación arbitraria de la vida. Con una pena irreversible, el listón de garantías tiene que ser el más alto posible. Y ahí entra la gran pregunta cubana. ¿Juzgó un tribunal independiente? No, y es un problema estructural. Los tribunales en Cuba están subordinados al poder político, a la Asamblea Nacional.
La propia etiqueta, actos contra la seguridad del Estado, revela la lógica. Proteger al régimen, no aplicar la ley con imparcialidad. Eso choca con el artículo 14 del pacto y con los principios de la ONU sobre independencia judicial. Y las garantías del acusado dentro del juicio. En esta jurisdicción suelen fallar la presunción de inocencia, el derecho a un abogado de libre elección con tiempo y medios para defenderse, la publicidad del juicio, la igualdad entre acusación y defensa. En un caso con pena de muerte, esas garantías no son un lujo, son la condición mínima, y aquí hay dudas serias de que se cumplieran. Hablemos del tipo penal, porque esa expresión, seguridad del Estado, aparece una y otra vez en estas sentencias. Es un tipo amplio, de contornos políticos. Incluso cuando concurre un hecho violento real, como aquí, se usa para maximizar el reproche político y disparar la pena. En el expediente se habla literalmente de actos contra la revolución. Eso no es lenguaje de justicia neutral, es lenguaje de defensa del poder. Y hay una contradicción de fondo que no podemos callar. La hay. El mismo poder político que aquí reserva la pena de muerte para una acción armada llegó al poder precisamente por la vía armada. ¿A qué te refieres? Al asalto al cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1953, dirigido por Fidel Castro. En aquel asalto murieron soldados cubanos. Varios fueron sorprendidos y ultimados a corta distancia, a cuchillo, al inicio de la acción. Quienes lo protagonizaron gobernaron después el país y desde ese poder juzgaron y condenaron a muerte a otros por tomar las armas. O sea, se colocan por encima, como si tuvieran autoridad moral para hacerlo. Y ahí está la clave. Esa actuación presupone una superioridad moral que no existe. No es superioridad moral, es la ausencia de toda moral disfrazada de justicia. Quien nace del asalto armado y del cuchillo no tiene ninguna autoridad para condenar a muerte a otro por empuñar las armas. La violencia propia la convierten en gesta fundacional y en fecha nacional, la ajena en delito capital. ¿Y sobre la proporción de la pena? Saltar a la pena de muerte frente a un derecho internacional que empuja a abolirla es desproporción en su forma más extrema. Y fíjate en la paradoja. El propio Estado, al conmutarla después, admitió que aquella pena máxima no era necesaria. Reconoció de hecho su exceso. Cerremos, como haremos en cada episodio, con los errores y excesos de este proceso. 1. Imponer la pena de muerte, contraria a la tendencia abolicionista y de daño irreparable. 2. Una jurisdicción sin independencia, pensada para proteger al poder. 3. Un tipo penal político y difuso que contamina la valoración de los hechos. 4. Dudas graves de debido proceso en una causa capital. 5. Una desproporción punitiva medida contra los estándares internacionales. 6. El ensañamiento posterior, negar la excarcelación humanitaria a Armando Sosa Fortuny hasta dejarlo morir preso. Y en el fondo, la falta absoluta de autoridad moral de quien castiga con la muerte lo que él mismo hizo para nacer. Y sin olvidar a Arcilio Rodríguez. Nunca. La muerte de ese civil es un hecho grave y su familia merece justicia y verdad. Precisamente por eso, un Estado serio juzga con garantías impecables y no responde con una pena irreversible. Aquí se hizo lo contrario. Ese es el hilo de toda la serie. La dignidad se defiende también en cómo se juzga, incluso a quien se acusa de lo más grave. Soy Tatiana. Gracias por acompañarnos. Volvemos mañana con otra sentencia. Toda la documentación y los informes están en observacuba.org. Hasta entonces.